Era una mañana común de sábado, cuando Teresa abrió los ojos sin prisa, como lo venía haciendo desde que se jubiló. A los 62 años, viviendo sola en un apartamento modesto en los suburbios de Guadalajara, seguía una rutina tranquila, marcada por cafés hechos con paño y el añejo hábito de regar sus violetas a las 7 en punto. La televisión permanecía apagada y el celular solo pitaba con promociones del supermercado o mensajes automáticos del banco. Su mundo era silencioso, excepto por los recuerdos que ocupaban la casa, fotos de Emilio en todas las etapas de su vida, dibujos antiguos pegados en la puerta de la nevera y un armario con recuerdos que ella misma no lograba desechar. Teresa había criado a Emilio sola desde que él tenía 5 años, cuando su padre decidió seguir otro camino y nunca más llamó. Desde entonces hubo madrugadas sin dormir, turnos dobles en el hospital, cuadernos de matemáticas corregidos a medianoche y el corazón siempre lleno, aunque el cuerpo estuviera exhausto. Nunca se quejó, ni cuando tuvo que vender su única joya de familia para pagar un curso preparatorio de ingreso a la universidad para Emilio, ni cuando dormía en bancos de madera durante las presentaciones de teatro de la escuela. Su hijo era su misión, su compañía, su motivo. Cuando él ingresó a medicina con una beca completa, ella lloró a escondidas en el baño y luego preparó una lasaña especial, la misma que hacía cuando él sacaba buenas calificaciones. Teresa nunca exigió nada. Creía que el amor de madre era silencioso y constante. Lo que no imaginaba era que, con el paso de los años, su presencia dejaría de ser bienvenida. Después de la boda de Emilio con Jimena, una mujer educada pero fría, algo empezó a cambiar de manera sutil. Primero vinieron las cancelaciones de último momento, las invitaciones que se perdían, los silencios en los mensajes. Luego, los comentarios hirientes. Tiene que darle espacio. Mateo se pone inquieto cuando la señora viene. Es demasiada energía, ¿entiende? Teresa escuchaba, sonreía con tristeza y regresaba a casa en silencio, intentando entender qué había hecho mal. La exclusión no ocurrió de golpe. Fue como un grifo que se cerraba de a poco. Teresa notó que las videollamadas con Mateo se hacían más cortas, más supervisadas. Jimena siempre aparecía al fondo, corrigiendo algo, apresurando, desviando el tema. Cuando preguntaba si podía ir para una visita rápida, la respuesta siempre venía cargada de compromisos o excusas vagas. Aún así, ella insistía con delicadeza. Dejaba un juguete nuevo en la recepción, una tarta de banana en el felpudo, una nota doblada con letra cursiva que decía: Mateo, la abuela te ama. Jamás recibió un retorno. La gota que colmó el vaso llegó semanas antes del 5º cumpleaños de su nieto. Teresa llegó 15 minutos antes, como siempre hacía, cargando un regalo envuelto en papel azul y una botella de Pinot Noir del Valle de Guadalupe, el favorito de Emilio. Cuando entró, percibió el ambiente frío, la mesa mal puesta, las miradas dispersas. Jimena apenas levantó la vista de la laptop. Todos estamos de acuerdo. Es mejor que no vengas a la fiesta, dijo, como quien comunica un recorte presupuestario. Teresa sostuvo el regalo con ambas manos y asintió con la cabeza. No discutió, simplemente se dio la vuelta y salió. De regreso a casa, Teresa se sentó en el sofá con el paquete aún en el regazo. No lloró. Estaba demasiado cansada para derramar lágrimas. Encendió el celular y abrió el correo donde guardaba desde hacía 3 años todos los comprobantes del viaje sorpresa que había preparado con tanto cuidado. Pasajes a Cancún, hotel frente al mar, excursiones pagadas, todo reservado para Emilio, Jimena, Mateo y ella. Era el regalo que había juntado desde la graduación de su hijo. Ya había imaginado las fotos, las sonrisas, al nieto jugando en la arena, pero en ese momento, al ver la pantalla, comprendió que nunca recibió ningún agradecimiento, ni siquiera un llegó. Entonces entendió. Jimena había interceptado todo.
Había borrado los correos, descartado los vales, ocultado el gesto. Con dedos firmes, Teresa abrió el sitio de la agencia y canceló todo. Sin dramatismo, sin anuncio. Después, bloqueó el número de Jimena y borró el historial de conversaciones. Por primera vez en mucho tiempo, eligió protegerse, pero por dentro, algo se rompía de forma definitiva. Al día siguiente, Teresa fue a la caja donde guardaba las cartas de infancia de Emilio, los dibujos que él hacía cuando tenía miedo de dormir solo, las notas dejadas en su lonchera escolar. Había una carta en especial que releía despacio: «Mamá, tú eres mi lugar seguro», escrita por él a los 12 años, cuando sufrió una crisis de ansiedad antes de su primera prueba oral. Eso dolía más ahora. No por la distancia, sino por la forma en que él no percibía lo que sucedía. Teresa nunca trató de competir con Jimena, solo quería espacio para seguir siendo madre y abuela, pero ese lugar había sido invadido, silenciado, borrado, y ella, por primera vez, dejó de intentar justificarse. Empezó a rechazar las invitaciones protocolares, dejó de enviar mensajes, no por venganza, sino por agotamiento. Comenzó a invertir tiempo en sí misma, caminatas matutinas, cursos en línea de jardinería, un club de lectura en la biblioteca municipal. Su silencio no era un castigo, era una cura. Fue en ese periodo cuando Mateo, de repente, envió un mensaje desde la tableta de la escuela. «Abuela, ¿desapareciste? Quiero el pastel de banana». Teresa leyó y tardó unos segundos en comprender que era real, que alguien allí todavía recordaba, todavía extrañaba. Respondió con cautela, como quien pisa terreno frágil: «La abuela está aquí, mi amor. Siempre que quieras, aquí estoy». Aquella misma noche, el teléfono sonó. Era Emilio. La voz estaba apagada, temblorosa. «Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada?». Ella guardó silencio. «Jimena me dijo que habías desistido, que no querías seguir conviviendo. Hoy descubrí que preparaste todo. Vi los correos, ella borró todo». Teresa solo respiró hondo. No dijo «te lo dije», no dijo «sabía». Simplemente escuchó mientras el hijo lloraba al otro lado. Era la primera vez en mucho tiempo que él sonaba como el niño que ella crió. Aquella noche, Emilio llegó a la casa de su madre con Mateo en brazos. Se veía visiblemente afectado, con ojeras profundas y el rostro marcado por la decepción. Al entrar, observó las paredes y los recuerdos que un día también fueron suyos. La manta de retazos que su madre cosió para él cuando tenía 15 años. Los portarretratos en la estantería con las medallas de la escuela. La taza de peltre desconchada con su nombre escrito con marcador negro. Mateo corrió a la cocina y abrió la nevera, como hacía antes. «¿Hay jugo de uva, abuela?». Teresa sonrió. «Sí, mi amor, hay». Emilio se quedó parado unos segundos observando la escena. Cuando su madre volvió de la cocina con el vaso en la mano, él tomó sus dedos con firmeza y dijo: «Me voy de la casa, ya hablé con Jimena. Esto no es vida». Teresa no dijo nada, simplemente lo abrazó, no con prisas, sino con el tipo de abrazo que solo una madre sabe dar, el que sujeta los pedazos que el otro ni siquiera sabe que están rotos. En los días posteriores, Emilio se mudó a un pequeño apartamento alquilado, mientras Jimena insistía en que todo era exageración, que él estaba en un trance emocional y que eso pasaría. Pero él no retrocedió. Solicitó la custodia compartida de Mateo, retomó el contacto con amigos de los que Jimena lo había distanciado y por primera vez empezó a percibir cuánto se había perdido en los últimos años. Teresa, por su parte, mantuvo una actitud firme y serena. No presionaba, solo ofrecía espacio, comida caliente y escucha. Fue Emilio quien propuso un día, al ver los papeles del viaje cancelados sobre la mesa: «¿Y si aún vamos? Solo tú, yo y Mateo». Teresa vaciló un instante, pero luego asintió. Fue como si el tiempo volviera para ella, no al pasado, sino a algo que finalmente tenía sentido.
Por primera vez en muchos años sentía que volvía a ser vista, no como una molestia, sino como madre. El viaje se llevó a cabo 3 semanas después, con el itinerario original ajustado para solo 3 personas. Teresa sintió el corazón acelerarse al ver su nombre y el del nieto en las tarjetas de embarque, algo que antes parecía un sueño pospuesto. Durante el vuelo, Mateo no se apartaba de su lado, haciendo preguntas todo el tiempo, riendo a carcajadas con los dibujos en la tableta y pidiendo recostarse en su regazo. Emilio, a su lado, observaba en silencio. Al llegar al hotel, el olor a mar invadió el vestíbulo y, por un segundo, Teresa sintió que soñaba. La habitación era sencilla, pero tenía un balcón con vista a la playa. Mateo corrió a abrir la ventana y gritó: «¡Mira, abuela! ¡Se ve todo desde aquí!». Teresa sonrió. Todo aún dolía. Las pérdidas, las ausencias, los años en silencio. Pero allí estaba ocurriendo un tipo de cura, una reconexión silenciosa, donde el amor no necesitaba explicarse. En los días siguientes, caminaron juntos por la arena, hicieron castillos con Mateo, comieron tacos de pescado en puestos a la orilla del mar y volvieron a reírse de pequeñas cosas, como cuando Emilio se manchó la camisa blanca con helado. Teresa no hablaba del pasado, no exigía explicaciones ni mencionaba a Jimena. Sabía que cada gesto de Emilio ahora era elección, no culpa, y eso lo transformaba todo. Una noche en particular, después de acostar a Mateo, él se sentó en el balcón con una copa de vino, el mismo Pinot Noir que ella intentó entregar en la fiesta del nieto. «Sabes, mamá, yo me fui quedando ciego. Uno normaliza el irrespeto cuando llega de a poco». Teresa escuchó, callada. «Pero no fue tu culpa, hijo. Hay gente que sabe borrar a otros con palabras suaves». Brindaron en silencio. No hacía falta prometer nada. El reencuentro ya estaba ocurriendo allí, sin público, sin estridencias, solo con autenticidad. A la mañana siguiente, mientras Teresa preparaba panqueques en el comedor del hotel, Mateo apareció con algo en las manos. Era una hoja doblada en 4, con marcas de crayón y un pequeño corazón rojo en la esquina. «Lo hice para ti, abuela. Es un secreto, ¿vale?». Ella la abrió con cuidado y leyó despacio. «Por favor, no me dejes tampoco». La caligrafía era infantil, temblorosa, pero el mensaje era claro. Teresa sintió un nudo en la garganta. Eso no era solo un dibujo infantil, era el reflejo de algo mucho más grande y profundo. Mateo también sintió la ausencia, también percibió el distanciamiento, aunque sin entender los detalles. Ella se inclinó, abrazó al nieto con fuerza y susurró: «La abuela nunca te va a dejar, Mateo. Nunca». Y en ese instante, algo se selló entre ellos. Una promesa silenciosa, pero inquebrantable. Emilio observaba desde lejos con los ojos vidriosos. Más tarde, ese mismo día, llamó a su madre para caminar hasta un tramo aislado de la playa. Caminaron lado a lado, como antes, cuando él era niño y sostenía su mano con fuerza para no tropezar en los baches de la acera. «Leí la carta de Mateo», dijo él rompiendo el silencio, «y me di cuenta de que, sin querer, yo también te dejé ir». Teresa se detuvo mirando a su hijo. «Estabas intentando sobrevivir, Emilio». «Lo entiendo». Él negó con la cabeza. «Pero no es justo. Me criaste con todo, y yo dejé que me disminuyeran». Teresa posó su mano en su hombro con firmeza. «Volviste. Eso es lo que importa». El mar delante seguía sereno, como si escuchara. Por primera vez en años, madre e hijo estaban en el mismo lugar, emocional y físicamente, completos a pesar de las grietas. En los últimos días del viaje, Teresa comenzó a registrar cada pequeño momento. Mateo durmiendo con el rostro manchado de helado, Emilio tocando la guitarra en una ronda improvisada de turistas, los 3 riendo después de una guerra de almohadas en la habitación del hotel. Eran recuerdos que no sabía si volvería a tener, pero que ahora formaban parte de algo real. Emilio, poco a poco, reaprendía a ser hijo.
Se notaba en la manera en que preguntaba si ella había dormido bien, si necesitaba algo o si estaba feliz. No eran actos de reparación, sino gestos de cuidado genuino. Teresa sentía que ya no estaba intentando encajar en la vida de su hijo. Ella pertenecía allí. En el regreso a casa, en el aeropuerto, Mateo le sostuvo la mano con fuerza al pasar por la puerta de embarque. ¿Puedes vivir con nosotros, abuela? Teresa rió. Todavía no, mi amor, pero la abuela siempre estará cerca. De vuelta en Guadalajara, la rutina se reorganizó. Teresa retomó sus caminatas y el club de lectura, pero ahora los mensajes de Mateo llegaban con frecuencia. Videos tontos, audios cortos, fotos de dibujos. Emilio llamaba cada semana, a veces solo para contar cómo había sido su día. La casa de Teresa, antes silenciosa, ahora se llenaba de voces nuevamente, aunque a través de una pantalla. Cierta tarde, al abrir la puerta, encontró una caja de cartón marrón con una etiqueta escrita a mano. Para nuestro próximo viaje. Dentro había 3 camisetas iguales con frases estampadas. La abuela manda, yo obedezco y Mateo observa. Ella sonrió sola en la sala, sosteniendo la tela como quien sostiene el tiempo. No necesitaba nada más. La reconexión no llegó con discursos, sino con presencia. Y en ese hogar, reconstruido de forma silenciosa, se sentía finalmente completa otra vez. Emilio también cambiaba, aunque no siempre lo notara. Empezó a visitar a su madre los fines de semana, llevando a Mateo por la mañana y ayudando a preparar el almuerzo como solía hacer en la adolescencia. Ya no había prisa en las conversaciones, ni esa mirada distante de quien siempre está dividido. Ahora, cuando miraba a Teresa, veía no solo a la mujer que lo crió, sino a la persona que había dejado atrás sin darse cuenta. Un día, al verla dormida en el sofá con el nieto recostado en su regazo, Emilio tomó una foto y la guardó con el nombre Mi lugar seguro. Era un recordatorio personal de que no todo amor grita. Algunos amores sostienen el silencio, resisten al tiempo y esperan de forma casi invisible. Él no sabía cómo habría sido su vida sin su madre, pero ahora entendía que no quería volver a vivir de espaldas a ella. Jimena, por su parte, siguió su propio camino. Comentó en tono seco que Emilio se había dejado manipular, que todo aquello era chantaje emocional disfrazado de afecto. Él escuchó en silencio. Ya no necesitaba justificarse. La convivencia con Teresa lo ayudó a ver cuánto se había distanciado de sí mismo, de sus valores, de la sencillez, de lo que verdaderamente importaba. Mateo, protegido de ese ruido adulto, solo preguntaba cuándo volvería a ver a la abuela y si aún recordaba la receta del pastel de banana. Teresa respondía con la misma paciencia de siempre. Sí, me acuerdo, mi amor. La hacemos juntos la próxima vez. No hacía falta explicar rencores ni tramas. La infancia tenía un idioma propio y ella se comprometía a protegerlo con lo mejor que aún le quedaba. Presencia, cariño y memoria viva. El reencuentro con su propia historia llegó para Teresa una tarde cualquiera mientras organizaba sus cajones. Encontró entre cuadernos viejos y papeles olvidados una foto de Emilio a los 6 años, con las rodillas raspadas y una sonrisa sin diente frente a la escuela. Detrás de la imagen había una nota escrita con bolígrafo azul. Te amo, mamá. Eres la mejor del mundo. Se sentó al borde de la cama y sostuvo la foto como quien sostiene toda una vida. Aquella mujer que luchó tanto, que fue llamada molesta, invasiva, demasiado intensa, solo era una madre. Y a pesar de todos los agujeros en el camino, había logrado algo raro, ser recordada por lo que perduró, no por lo que faltó. Las ausencias dejaron cicatrices, pero ahora, en cada pequeña conquista, Teresa se veía como parte de una nueva historia, construida con paciencia, reconexión y elección mutua. Un domingo cualquiera, durante un almuerzo sencillo en la casa de Emilio, Mateo subió a una silla y pidió silencio. «Tengo un regalo», dijo con voz aún entrecortada.
Sacó del bolsillo un sobre doblado y se lo entregó a la abuela. Teresa lo abrió con calma. Dentro había un dibujo de los tres en la playa, tomados de la mano, y una nueva frase escrita con esfuerzo. Gracias por no irte nunca. No dijo nada. Simplemente abrazó al nieto y miró al hijo, que ahora la observaba con los ojos de antes, los de aquel niño que sabía que podía regresar a casa. Teresa ya no tenía que demostrar nada. Siempre había sido madre. Y ahora era vista, recordada y amada por completo. Unas semanas después, Teresa decidió enmarcar el dibujo de Mateo y colocarlo en la pared de la sala, junto a la manta de retazos y las fotos antiguas. Era su altar particular, no de nostalgia, sino de permanencia. Allí, en esa pared silenciosa, estaba la prueba de que el amor resistía a las ausencias, a las distancias, a las manipulaciones. Ya no se trataba de recuperar el tiempo perdido, sino de vivir el presente con dignidad y verdad. Emilio ya no era solo el hijo que ella crió, era ahora también el hombre que elegía a su madre cada día. Mateo, por su parte, crecía rodeado de afecto real, sin tener que adivinar dónde residía el amor. Y Teresa, finalmente, sentía que ya no era invisible en su propia historia. En la última página de un diario que ella guardaba, escribió con letra firme: "No fui dejada, fui reencontrada". Eso definía su trayectoria. No los silencios impuestos, ni las puertas cerradas, sino el coraje de permanecer. Teresa no volvió a vivir para los demás, sino que ahora vivía con ellos, Emilio, Mateo y todas las versiones de sí misma que aprendió a cuidar a lo largo de los años. El viaje, que un día fue cancelado, se convirtió en símbolo del renacer, y la frase escrita por un nieto se transformó en certeza grabada en el pecho: ella nunca más sería dejada de lado. No porque lo exigiera, sino porque permaneció con amor, con firmeza y con una dignidad que